Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos una noche más de webinar. Mi nombre es Gustavo Duarte de la Sociedad Bíblica Paraguaya. Les damos la bienvenida a todos y les agradecemos por reunirse con nosotros y poder compartir estos recursos bíblicos que tenemos para ustedes. Somos de las Sociedades Bíblicas Unidas, somos una organización que nos dedicamos a la distribución de la palabra de Dios. Nos dedicamos a producir, poner la palabra de Dios en un formato en que todos puedan entender, a traducir para que las personas puedan tener la palabra de Dios en su lengua y a distribuir para que cada persona pueda tener y disponer la palabra en sus manos. Y como una cuarta tarea de la Sociedad Bíblica Unida es lo que estamos por comenzar en esta noche aquí con este webinar. Les invitamos a que escriban su nombre en el chat para posteriormente poder participar de un sorteo de unos recursos bíblicos que tenemos. Pueden hacer sus preguntas. En esta ocasión el pastor Daniel Oliva de Ecuador va a estar coordinando esas preguntas para al finalizar de la charla que nos tiene el profesor José. Quiero invitarle a que nos unamos en una oración para poder comenzar posteriormente, ¿sí? Padre mío, te damos las gracias una vez más por esta noche, por este webinar que estamos por comenzar y te pedimos que todo lo que ha preparado el profesor para nosotros sea de bendición y de crecimiento para cada uno de nosotros, Señor. Ponemos esta charla en tus manos y desde ya te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a dar una pequeña reseña de nuestro expositor. Él es José Oviedo. El título de su presentación de hoy es la llave hermenéutica para entender los salmos. José Oviedo es profesor de la Universidad Evangélica del Paraguay, en donde también se está doctorando en teología. Tiene un posgrado en lingüística y en traducción de la Biblia hebrea. Actualmente sirve como consultor de traducciones de la Biblia en las Américas y promueve el proyecto Los idiomas de la Biblia en las plataformas digitales. Profe, dejamos todo a tu cargo. Podés comenzar. Muchísimas gracias, Gustavo. Muy buenas noches para todos. Un saludo grande desde Paraguay. Estamos realmente muy contentos. Yo estoy muy contento de compartir con todos ustedes. Agradezco desde ya a las Sociedades Bíblicas Unidas por la invitación para poder dar este webinar sobre el libro de Salmos que titulé La llave hermenéutica para entender los Salmos. Y sin perder más tiempo, yo quiero compartir con ustedes una presentación que va a ser la presentación guía para todo este webinar y más adelante se va a poder dar un tiempo también de preguntas que tengan acerca de esto. En primer lugar, quiero compartirles que mi pasión es la traducción de la Biblia y mi pasión también es la interacción con la Biblia. Como bien presentó el hermano Gustavo, actualmente estoy dirigiendo un proyecto que se llama Los idiomas de la Biblia, que busca conectar los idiomas originales con la gente que hoy usa la Biblia. Porque como ustedes saben, hay una distancia de miles de años y de diferentes culturas que se da en torno a esta dinámica que hoy tenemos con la Biblia. Entonces, a mí se me hace muy importante que nosotros hoy podamos acercarnos nuevamente a la fuente de la Biblia y que podamos consultar las cosas que hoy de repente lo vemos muy distante, pero con el webinar de hoy vamos a ver que realmente aún tiene relevancia para nuestra vida. Entonces, sin más preámbulo, voy a estar compartiendo la presentación. A ver, acá voy a compartir mi pantalla. Bien, creo que ahí ya se ve la pantalla. Excelente.
Entonces, quiero comenzar esta exposición hablando un poco de por qué es importante estudiar la poesía en el Antiguo Testamento. Ven acá la torta. 2/3 del Antiguo Testamento está escrito en prosa. ¿Cuáles son los textos en prosa? Las narraciones, los textos de la ley, ¿sí? Hay mucha profecía que está escrita en prosa, hay genealogías, ¿sí? Pero un tercio del Antiguo Testamento está escrito en formato de poesía, ¿sí? La forma más alta Recording del in progress. lenguaje, la forma más alta del lenguaje es la poesía. En lugar de decir algo de manera común, de manera ordinaria, de manera cotidiana, utiliza palabras más creativas para expresar sentimientos. Y podemos ver mayor intensidad, pero también tiene una característica la poesía. Se redacta de forma breve. Eso es lo que caracteriza a la poesía desde la Biblia hasta lo que tenemos hoy. Y yo quiero hacerles una pregunta. ¿Saben ustedes cuál es la primera poesía de la historia? Esto es una pregunta que no muchas personas saben, no muchos cristianos saben, pero la primera poesía de la historia se dio en el jardín del Edén. Cuando nosotros leemos la historia de Adán y Eva en Génesis 2 en uno y 2 nosotros tenemos la descripción de la primera poesía, específicamente en Génesis 2:23, que muchas veces, como el relato de la creación parece ser una narración con algunos vestigios de poesía, no vemos nosotros que la primera cosa que Adán le dice a Eva en realidad es un poema. Ustedes recordarán que él dice, hueso de mis huesos, carne de mi carne, voy a llamarla varona porque del varón fue tomada, ¿sí? Muchas veces cuando yo leía este versículo de niño en la versión Reina Valera 60, me sorprendía un poco porque yo nunca escuchaba que alguien le decía a una mujer varona. ¿Por qué el hombre le dice varona a la mujer? Porque estaba usando un lenguaje poético. Si nosotros vemos este mismo texto en hebreo, el hombre dice, Aniko re etzot isha, kime ish lakach etzot. Isha es mujer, ish es hombre. Entonces, la palabra hebrea para mujer viene de lo que es la palabra hombre. Y muchas veces yo leo en otras versiones esto y no se mantiene esta misma repetición. Por ejemplo, si yo quiero decir, si yo leo en alguna versión, eh, y dijo el hombre, la llamaré mujer, porque del hombre fue tomada. Mujer y hombre no riman. Pero hay otra versión que es traducción al lenguaje actual que pusieron, la llamaré hembra, porque del hombre fue tomada, ¿sí? Y puede ser un poco fuerte leer que una versión pone que hay que decir hembra a la mujer, pero lo único que ellos están haciendo es tratar de recrear el lenguaje poético. En esta presentación les quiero comentar que yo voy a hablar de varias versiones de la Biblia, y yo quiero hacer una aclaración de entrada. Acá lo que vamos a hacer es un análisis de cómo la poesía se puso en nuestras versiones, pero yo quiero decirles desde ya que todas las versiones que nosotros tenemos son versiones aceptables, son versiones confiables de la Biblia. Solamente que los traductores toman decisiones distintas a la hora de traducir la poesía, y especialmente en este tipo de texto, las versiones de la Biblia varían bastante. Entonces mi intención de hoy es darle también a ustedes una forma de evaluar la versión con la que están leyendo sin desmeritarla, sin decir, oh, esta traducción está mal, simplemente tratando de profundizar más, porque yo como traductor de la Biblia sé y estoy de alguna manera consciente de que nunca se puede traducir 100% todo lo que el autor bíblico quería transmitir, porque a veces no se puede transmitir bien su intención o el significado o la forma. Entonces, a veces los traductores tienen que elegir qué dura más,
¿Qué persiste? El significado, la forma en la que puso. Y nosotros vamos a ver que en la poesía especialmente es muy importante la forma en la que se dicen las cosas. ¿Cuál es la diferencia entre estos tipos de texto que mencioné? La prosa habla a la mente, mientras que la poesía canta al corazón, ¿sí? Los textos que están en prosa son analíticos, lógicos, lineales, pero la poesía es sintética, es simbólica, es circular. La prosa es utilizada para comunicar información con exactitud. La casa es amarilla. Em, Su nombre es José. O sea, damos información con exactitud. No estamos dando otro significado oculto. Queremos ser claros y precisos. Pero la poesía utiliza un lenguaje simbólico y emotivo. La casa irradiaba luz como el sol, ¿sí? Cambió un poco de la casa es amarilla a la casa es como el sol, ¿sí? Y esto era necesario en el Antiguo Testamento porque hay muchos temas donde la poesía se hace presente. Amor, belleza, gozo, bondad, maldad y también Dios. Porque nosotros cuando leemos acerca de Dios en el Antiguo Testamento muchas veces nos encontramos en lenguaje poético. Si ustedes regresan a todas aquellas veces que los personajes del Antiguo Testamento estaban orando, ustedes van a ver que cambia el lenguaje del relato y de repente parece que el lenguaje es más poético. Es porque los personajes bíblicos siempre distinguían que hablar con Dios se tenía que hacer de una manera cuidadosa, así como se elaboraba la poesía. Entonces, yo les estoy mostrando ahora una imagen y quiero que ustedes ahí nomás donde estén traten de distinguir qué imagen les estoy mostrando. No es una imagen de eso que te muestran los psicólogos y que uno trata de decir que es algo y eso dice algo de tu vida. No. Simplemente les estoy preguntando, ¿qué pueden ver acá? Les voy a aclarar un poco más el panorama a ver si se ve un poco mejor, un poco más. Ahí creo que ya algunos lo sacaron, ¿verdad? Sí. Muchas veces nosotros vemos los salmos y otros poemas bíblicos de manera borrosa. No vemos el color, no vemos la forma y muchas veces las traducciones no reflejan ese impacto que querían tener los poetas. Nuestra tarea hoy es revivir ese impacto que tenía la poesía con los oyentes originales y que también los tiene y debería tener con los oyentes modernos. Sí, esta era la imagen de muchas, no sé cómo le llaman esto en sus países. Aquí en Paraguay le decimos aguacate, pero sé que en otros países le dicen palta, ¿sí? Entonces, muchas veces esto también sucede cuando vamos a los salmos. Y quiero darles un ejemplo con el Salmo 1, el primer salmo que nosotros tenemos en la Biblia. Este salmo es muy conocido por las dos imágenes que nos muestra. Por un lado dice que el que medita en la ley de Jehová, el varón que no anda en consejos de malos, es como un árbol que está plantado junto a un río, ¿sí? Que da fruto a su tiempo, su hoja no cae, ven que están todas las hojas sujetas, ¿sí? Y todo lo que hace prospera. Pero en el otro lado tenemos un árbol seco. La Biblia lo describe como tamo, tálamo, ¿sí? O la paja que arrebata el viento, que son como hojas secas que el viento lleva, no tiene firmeza, ¿sí? Esos son los malos. A veces yo miro este salmo y recuerdo que lo estudié mucho en la escuela dominical, pero nunca profundicé tanto en él más allá de esta imagen. Pero esa es una tarea que yo me tomé ahora que estoy estudiando los idiomas de la Biblia. Y algo, por ejemplo, que encuentro acá es que el árbol plantado, ¿sí? En realidad, la traducción, ¿sí? O el significado de esta palabra en hebreo es trasplantado. Y esta semana compartía esto en mis redes sociales
y a la gente le interesó mucho. ¿Por qué? Porque muchas veces esto no se ve en las traducciones y tengo que ir a un diccionario. En este caso fui al diccionario de Strong, que es un diccionario muy común en español, y veo que la palabra shatal significa trasplantar o situar una planta en otro lugar. Y esto le da un impacto mucho más poderoso al salmo. Había sido este árbol que fue plantado junto a corrientes de agua, no nació ahí, sino que parece que fue traído de otro lugar y fue trasplantado allí. Y eso se refleja también en nuestra vida. Probablemente nosotros antes de nuestra conversión estábamos plantados en otro lugar, nacimos en otro lugar, pero cuando nos convertimos a Dios, cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, Él también nos trae aquí en este lugar donde podemos nosotros estar constantemente alimentados del río de agua viva que es su palabra. Entonces, miren, toda la enseñanza que se puede sacar con una sola palabra, bien profundizada. Otra cuestión interesante aquí en el Salmo, a ver si puedo compartir. Creo que ahí está. Otra cuestión interesante es esta parte que dice, por lo tanto, no se levantarán los malos en el juicio. También yo recuerdo que cuando era chico nunca me di cuenta de este detalle. Cuando yo estudiaba el Salmo en la escuela bíblica no profundizaba. Pero un comentario del consultor bíblico Chris Lovelace dice que en la cultura del antiguo Medio Oriente, la gente solamente se ponía de pie en un tribunal cuando el tribunal lo declaraba inocente, o sea, no culpable. Y cuando el Salmo dice acá, no se levantarán los malos en el juicio, está diciendo que los malos serán hallados culpables, no podrán ser tomados por inocentes. Entonces, al investigar las palabras de la Biblia, al investigar también el contexto donde se daban las cosas, uno puede tener un mensaje mucho más claro de lo que es en realidad al ver simplemente las versiones muchas veces. Y hoy nosotros vamos a ver la llave hermenéutica de los salmos y está estrechamente relacionada con el género del salmo. En la presentación de hoy, ¿sí? La herramienta que yo les voy a dar directamente está relacionada con el género de salmo. ¿Cuáles son los géneros de los salmos? Conocen ustedes seguramente alabanza, hay género de sabiduría, hay género de lamento, ¿sí? Y yo les voy a mostrar por qué son claves para la hermenéutica del libro de Salmos. En primer lugar, nos muestra el propósito de ese salmo que se escribió. También nos muestra el tipo de respuesta que nosotros debemos esperar en la gente que oye este salmo, ¿sí? Que a veces eso es lo que perdimos nosotros al estar tan distanciados del salmo. No sabemos cuál era el tipo de respuesta que se esperaba en los oyentes de Israel cuando ellos escuchaban estos salmos. Nos ayuda a comprender también el propósito comunicativo de cada parte de cada género del salmo, porque vamos a aprender hoy que los salmos tienen partes, que los salmos tienen patrones, ¿sí? El género de alabanza, por ejemplo, tiene un patrón de 3 partes que siempre se encuentra en un género de alabanza. El género de lamento, uno de 6, y así sucesivamente. Y más importante, ¿por qué yo les animo a reconocer el género del salmo? Porque nos va a guiar a entender mejor los verbos. ¿Qué son los verbos? Las acciones que están en el poema. Y cómo nosotros podemos traer eso a nuestra vida. Entonces, vamos a comenzar justamente con el Salmo 1. El primer salmo que aparece en este libro es un salmo de sabiduría, ¿sí? A muchos a veces les sorprende eso porque cuando escuchamos salmos, pensamos directamente nosotros en alabanza, en adoración. Pero el primer salmo que aparece es un salmo de sabiduría. El primer salmo nos da la intención de la composición de los 150 poemas, que es llevar estos poemas a la vida práctica. En algún otro momento, en otra ponencia,
yo les podría mostrar lo que significa la sabiduría según el concepto bíblico hebreo y se van a dar cuenta que en realidad era algo muy práctico, no era simplemente conocimiento, era también la habilidad de ponerlo en práctica. ¿Cómo distinguimos los salmos de sabiduría? Se caracterizan por hacernos reflexionar en lo importante que es la ley de Dios, la palabra de Dios. Se caracterizan también por comparar el camino del justo con el camino del malo, el camino del sabio con el camino del necio, ¿sí? El camino del bueno con el camino del impío. Si vemos ese tipo de contraste, entonces estamos delante de un salmo de sabiduría. El otro tipo de salmo que es muy común es un salmo de alabanza, ¿sí? Y ahí está bien resaltado cuáles son claras indicaciones de un salmo de alabanza, ¿sí? ¿Qué es lo lindo de los salmos de alabanza? Que es tan fácil de reconocer que cualquiera puede hacerlo. Yo voy a buscar estas tres partes en cualquier salmo de alabanza y lo voy a encontrar. Alabanza de apertura, un llamado a alabar, a meditar en la alabanza, razones para alabar a Dios, que da la causa y a menudo también se introduce por la palabra ¿por qué? Porque Él es bueno, porque Él hace cosas grandes, Él es nuestro dueño, ¿sí? Y número tres, una alabanza de conclusión, normalmente es un nuevo llamado para alabar. Que toda la tierra alabe al Señor. Si yo busco, a veces también estos patrones tienen una pequeña variación. Si yo busco esto, tranquilamente lo voy a encontrar. Por ejemplo, acá en el salmo más corto de la Biblia, que es el Salmo 117, se puede ver en las tres partes de un salmo de alabanza. Un llamado para alabar. Alaben al Señor todas ustedes las naciones, todos los pueblos de la tierra, alábenlo. Razones para alabar, pues su amor inagotable por nosotros es poderoso, pues la fidelidad del Señor permanece para siempre. ¿Y cómo termina? Con otro llamado para alabar. Y a veces tiene una pequeña variación. Si yo miro este salmo, el Salmo 150, veo también que hay llamado para alabar, alábenlo, alaben a Dios, alábenlo en su poderoso firmamento. Veo que hay razones, ¿sí? ¿Dónde puede haber razones acá? Por sus proezas, por su inmensa grandeza. Y después, otra vez un llamado, que todo lo que respira alabe al Señor. Y acá hay algo que es diferente al patrón, pero que lo podemos identificar tranquilamente como instrumentos para la alabanza, ¿verdad? Sonidos de trompeta, arpa, panderos, cuerdas, címbalos, ¿sí? Ahí está. Ahí se puede ver otra vez las tres partes y esta parte que varió el patrón. Entonces, salmos de sabiduría y salmos de alabanza. El primer salmo dijimos que era un salmo de sabiduría. Y el último salmo es un salmo de alabanza. Si nosotros miramos los cinco libros de salmos del Salterio, ¿sí? Hay una estructura muy interesante. Cada uno de los libros termina con un llamado para alabar, ¿sí? El libro uno termina en el Salmo 41, el versículo 13 tiene un llamado para alabar. El libro 2 llamado para alabar. Libro 3 llamado. Libro 4 llamado. Y el libro 5 incluso termina con cinco salmos que son llamados salmos de aleluya. Aleluya significa alaben a Jehová. ¿Y por qué son cinco salmos de aleluya? ¿Por qué se llaman así? Porque esos salmos comienzan y terminan con aleluya. Comienzan con aleluya, alabado sea Jehová, y terminan con aleluya, alabado sea Jehová. Y el Salmo uno es un salmo que llama a la obediencia, a meditar en la palabra de Dios, a ponerla en práctica. Entonces, con esta estructura, el Salmo nos está diciendo que quieren que estos poemas sean entendidos de una forma práctica, que se pongan por obediencia y que en todo momento estemos concluyendo con alabanza. Eso es lo que los salmistas querían
para la vida cotidiana. Y un tercer tipo de salmo es el salmo de confianza. Los salmos de confianza no necesariamente son esos salmos que dicen yo confío, ¿sí? Porque hay algunos salmos de lamento también que tienen en alguna parte del salmo yo confío en Jehová. Los salmos de confianza son los salmos que en todo el salmo nos está llamando para confiar en Dios. En todo el salmo, desde que comienza hasta que termina, ¿sí? Son salmos donde no es que el salmista está pasando algo negativo, porque si no ya sería un salmo de lamento. Desde que comienza hasta que termina nos tiene que transmitir confianza. Entonces, ¿a qué voy con la llave hermenéutica y con esto de los géneros? La llave hermenéutica para poder entender los salmos, para los que no saben qué significa llave hermenéutica, les estoy dando como una clave para poder interpretar bien los salmos, interpretarlas en su contexto, ¿sí? Y en el contexto va a ayudarnos el estado de shalom. Me imagino que esta palabra hebrea es una palabra que todos conocen, ¿verdad? La palabra hebrea shalom. La palabra hebrea shalom significa normalmente paz, seguridad, estar a salvo, prosperidad. Pero en el libro de Salmos, esta palabra significa estar bien o tener un bienestar general por causa de tener buenas relaciones con Dios, con otros, conmigo mismo también y con nuestras circunstancias. A veces nosotros tenemos la palabra shalom como si fuera solamente ausencia de guerra, ¿sí? Paz. Pero en el libro de Salmos, esta palabra va más allá de esa afirmación. En el libro de Salmos se trata de relaciones. Voy a terminar acá de enchufar mi computadora para que no se apague de nosotros. En el libro de Salmos, el shalom viene porque tenemos una orientación correcta, una perspectiva correcta de vida. Y en esto es tener una buena relación con Dios, tener una buena relación con otros, tener una buena relación con nosotros mismos y con nuestras circunstancias. Cuando se dan estos cuatro elementos, hay shalom, hay paz. Y lo voy a poner de esta forma. Miran acá. Normalmente estos son los participantes de un salmo. Dios, el salmista o la comunidad que está cantando el salmo. Otros, a veces son, estos otros pueden ser gente a la que se le está cantando el salmo, ¿sí? Prójimos, otros pueblos. A veces el salmista canta un salmo o recita un salmo para sí mismo. Por ejemplo, el Salmo 62. Espera en Jehová, alma mía, ¿sí? Ese es un salmo que él se está animando a sí mismo a hacer. Y a veces hay salmos que hablan de la creación, ¿sí? De las circunstancias. Por ejemplo, el Salmo 19. ¿Qué pasa si hay buena relación entre todos? Si todo fluye bien. En este tipo de contexto, tenemos los salmos que ya les mostré recién. Salmos de alabanza, salmos de sabiduría y salmos de confianza, ¿sí? En el contexto donde hay shalom, buenas relaciones con todos, se llama a alabar a Dios, se reflexiona sobre la importancia de la ley y se reflexiona sobre la confianza en Dios, ¿sí? En esos tipos de momentos llegaron los salmos de alabanza, sabiduría y confianza. Pero, ¿qué pasa cuando no hay shalom? O sea, cuando el salmista, por ejemplo, tiene rota su relación con Dios por un pecado, o tiene rota su relación con su prójimo porque hay un enemigo que le ataca, o con la creación, ¿sí? En ese momento, cuando hay relaciones rotas, vienen los salmos de lamento, ¿sí? Y un dato que les doy es que en todo el libro de Salmos hay más salmos de lamento que salmos de alabanza. O sea, hay más momentos donde estamos nosotros con relaciones rotas que
con relaciones en buen estado. Ahí aparecen los salmos de lamento, ¿sí? Cuando perdemos la paz, cuando perdemos el bienestar y tenemos una mala relación con alguno de estos participantes. Pero eventualmente el shalom puede volver. Y cuando vuelve el shalom, o sea, cuando se restaura la relación, aparecen los salmos de gratitud, ¿sí? Los salmos de gratitud, que son esos salmos donde no es que el salmo de gratitud dice, gracias Señor, no, no, no. Los salmos de gratitud son los salmos que llegan cuando ya se restauró una relación, ¿sí? Ahí cuando el lamento ya se va, cuando ya pasó el lamento. Esto, ¿sí? Esta llave hermenéutica lo vamos a ver de la siguiente manera, ¿sí? Este fue un análisis que mi profesor en Israel, Murray Salisbury, nos presentó una vez y es lo que yo les estoy transmitiendo hoy. Normalmente, la vida del salmista es así. Está en shalom, o sea, tiene buena relación con Dios, tiene buena relación con su prójimo y tiene buena relación consigo mismo y con sus circunstancias. Escribe salmos de alabanza, escribe salmos de sabiduría, salmos de confianza. Pero ¿qué pasa? En algún momento viene el enemigo y le ataca. Y acá no estoy hablando del enemigo del diablo, estoy hablando de enemigos bien comunes. Prójimo, viene el enemigo que puede ser el pecado, ¿sí? A veces, incluso también gente de su propio pueblo, ¿sí? Su propia familia. Y esto lo lleva a una crisis, ¿sí? Un problema. Y en medio de ese problema, a través de los salmos de lamento, él trata de clamar a Dios por ayuda. Cuando él está con problemas, lo único que él sabe que le puede salvar es Dios. Y él pide a Dios ayuda. Todos los salmos de lamento tratan de ayudarnos a, del problema donde estábamos, poder dirigirnos otra vez hacia Dios. ¿Sí? Queremos nosotros que llegue la salvación de Dios. Entonces pedimos ayuda. Lávame, Señor, de mis pecados. Por favor, Señor, rómpele los dientes a mis enemigos, ¿sí? Esos son pedidos de ayuda. Y Dios, en todos los salmos, eventualmente Él muestra su salvación, ¿sí? En la vida del salmista no se queda acá el salmista en el problema. Eventualmente Dios le salva. Y ahí vienen los salmos de gratitud. Ahí desaparece el lamento y vienen los salmos de gratitud. Los salmos de gratitud son ya una reflexión de todo esto que pasó, de que el salmista estuvo en un problema y Dios le salvó. ¿Sí? Entonces vean dónde aparece cada uno de los tipos de salmo, porque esta es nuestra llave hermenéutica. Cuando yo encuentro un salmo de alabanza, de sabiduría, de confianza, el contexto es paz. No hay problemas. Pero cuando encuentro un lamento, él está acá abajo, en medio de un problema, esperando que Dios lo salve en el futuro. ¿Sí? En el futuro. Normalmente acá todavía no le salva. Y cuando Dios ya le salva, ahí llegan los salmos de gratitud. Lo voy a poner en otras palabras para ir captando la idea, ¿sí? Porque esto puede parecer así algo un poco confuso al inicio, pero después nos va a ayudar mucho en cualquier salmo que leamos. Nosotros estamos bien, viene el enemigo, nos ataca y estamos mal, ¿sí? En medio de nuestro mal, en medio del problema, clamamos a Dios por ayuda y eventualmente Dios nos salva. A veces puede pasar poco tiempo, a veces pasa mucho tiempo, pero Dios nos salva. Y cuando Dios nos salva, no volvemos al estado anterior donde estábamos bien nomás. Ahora estamos mejor, ¿sí? Porque pasamos por un proceso que nos ayudó a mejorar. Ese es el círculo del shalom que se da en la vida de cada persona, incluyéndonos a nosotros. Otra forma de describir esto, la creación. La creación fue buena, ¿sí? Vino el pecado de Adán,
la caída, un problema, pero eventualmente vino la redención de Dios a través de Jesucristo y ahora somos nueva creación. O sea, ni siquiera somos el mismo estado de lo que era la creación anterior, somos nueva creación. Entonces, en este tipo de contexto, en este tipo de salmo, donde están los salmos de shalom, de sabiduría, de alabanza y de confianza, puede venir el enemigo, nos puede atacar, caemos en un problema y ahí desaparecen esos salmos de alabanza, de sabiduría, de confianza, para dar lugar al lamento. Con el lamento tenemos queja ante Dios, podemos clamar ayuda y eventualmente Dios nos salva. Pero ¿qué quiero que atiendan acá? Cuando nosotros tenemos un salmo de alabanza, de sabiduría, un salmo de confianza, no hay crisis, no hay ningún problema en el salmo. No se está hablando de ningún tiempo específico. Cuando digo tiempo me refiero al tiempo verbal. No está hablando del pasado o del futuro. Simplemente está hablando en presente, de forma general. Se describe a Dios como Él es, ¿sí? Entonces yo tengo estos tres tipos de salmo. No voy a buscar una crisis, voy a tratar de reflexionar en lo que el salmista me está tratando de transmitir. Pero en los salmos de lamento sí tenemos una crisis presente. O sea, tiene que estar en tiempo presente la crisis. Me atacan mis enemigos. Límpiame de mi pecado. ¿Sí? Hay causas específicas de sufrimiento. El salmista redacta el motivo de su sufrimiento. Y Dios salvará, pero en futuro. O sea, si yo estoy en un salmo de lamento, yo espero que la salvación de Dios venga en el futuro. Todavía no le salva, porque Él está en medio del problema, ¿verdad? Entonces, cuando Él ya habla de la salvación de Dios, normalmente lo va a hacer en tiempo futuro, con promesas de alabar a Dios en el futuro, cuando se salva, ¿sí? Entonces, cuando ya Dios les salva, vienen los salmos de gratitud y en los salmos de gratitud el problema ya está en pasado, o sea, Dios ya les salvó y la ayuda de Dios está relatada de forma específica. ¿Qué hizo Dios para salvarle? Entonces, esta es la llave hermenéutica, ¿sí? Si yo tengo un salmo de alabanza, de sabiduría o de confianza, no voy a buscar problemas, voy a describir a Dios como es, voy a reflexionar en lo que es Dios. Si estoy ante un salmo de lamento, tengo un problema presente, pero espero que Dios me salve en el futuro. Y si estoy en un salmo de gratitud, el problema ya está en pasado y la ayuda de Dios ya está en pasado. Dios ya me salvó. Y les quiero dar un ejemplo de esto con la vida de David para que lo entendamos de manera práctica. Porque yo, como les dije, este salmo nos va a ayudar, esta herramienta nos va a ayudar a poder interpretar mejor los salmos para nuestra vida. Los salmos de gratitud, ¿sí? Son salmos, como les dije recién, que ya declara lo que Dios ha hecho. Son salmos que hablan de una crisis pasada, o sea, hay un reporte de lo que se pasó. Dan un testimonio de confianza como un hecho consumado, o sea, Dios ya le salvó al salmista. Y a veces concluye agradeciendo, alabando o invitando a la congregación a unirse a su alabanza. Y quiero mostrarles un ejemplo en la vida de David. Miren acá este Salmo 32. No vamos a hacer un análisis profundo ahora de ningún salmo porque no va a haber tiempo, pero este es un salmo, acá está mi propia traducción del salmo, y es una enseñanza de David. Así nomás dice el título, enseñanza de David. Y él habla acá de que es muy feliz una persona a la que se le perdonó su pecado y habla él de su propia experiencia. Acá dice él, por causa de mi silencio se envejecieron mis huesos, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Pero después dice,
mi pecado te confesé, o sea, el problema ya está en pasado. Dije, confesaré mis rebeliones a Jehová y tú perdonaste la culpa de mi pecado. O sea, Dios ya le perdonó. Esto es un salmo de gratitud, porque tenemos un testimonio del problema que pasó el salmista y tenemos una confesión de cómo fue que Dios le ayudó. O sea, ya se consumó la salvación de Dios. ¿Y por qué les hablo de este salmo? ¿Ustedes sabían que este salmo David escribió después de su pecado con Betsabé? ¿Sí? En este salmo, que es un salmo de gratitud, tenemos pistas para poder ubicar, ¿sí?, este salmo después de lo que pasó David con Betsabé. Y la historia está en 2 Samuel 11 y 12. ¿Se acuerdan de lo que pasó con Betsabé, verdad? Con Betsabé tuvimos el caso de que David cayó en adulterio, después Betsabé quedó embarazada y David hizo de todo para que el esposo de Betsabé, Urías, se acueste con su mujer para que piense que el bebé es de él. No lo hizo, entonces David lo mandó poner en el frente de la batalla para que muera. Y de esa manera también, de paso, David estaba asesinando al esposo de Betsabé. Un pecado terrible, ¿sí? Un pecado terrible. Y nosotros sabemos que el bebé había nacido, ¿sí? Sabemos que el bebé había nacido, o sea, mínimamente antes de que el profeta Natán venga a amonestar a David, pasaron 11 a 13 meses. Y acá en este salmo él dice, por causa de mi silencio se envejecieron mis huesos por mi gemir de todo el día. David estuvo como 11 a 13 meses guardando silencio y nosotros acá en Paraguay decimos ñembo y total, se hacía del desentendido. Hasta que vino el profeta Natán y le dijo, ¿sí? Y nosotros sabemos que hay un salmo que es el salmo de David pide perdón por este pecado. Es el Salmo 51. Si ustedes abren sus Biblias en el Salmo 51, van a ver un título que dice, este fue el pecado, perdón, este es el poema que David escribió después de la amonestación del profeta Natán por haber cometido el adulterio con Betsabé. Y esa referencia está en el texto original, está en el hebreo. Entonces sabemos que el Salmo 51 David escribió para pedir perdón. Podríamos decir que el Salmo 51 era el salmo de lamento que David escribió para pedir perdón por su pecado. Y el Salmo 32 es el salmo de gratitud, ¿sí? Por el cual ella habla de esto como un pecado perdonado. Más o menos así fue la línea del tiempo. David pecó con Betsabé. Hay un tiempo de 11 a 13 meses de silencio. El bebé nació, ¿sí? Natán amonesta a David y entonces David escribe el Salmo 51, que es el Salmo de lamento, y pasa un tiempo y David escribe el Salmo 32. ¿Por qué pasa un tiempo? Porque vemos que en el Salmo 32 él ya está alegre otra vez. Bienaventurado el que se le perdonó su pecado. Entonces, miren en la vida de David cómo se ve la llave hermenéutica que yo les estoy mostrando. Tenemos que David estaba en Shalom. David estaba, podríamos decir, entre comillas, sin ningún tipo de conflicto, por lo menos en lo que son las relaciones. Hasta que vino un enemigo y le atacó. ¿Quién fue su enemigo? ¿Satanás? ¿Los demonios? No, fue él mismo. Él mismo, por estar ocioso, ¿sí? Ve a una mujer desnuda, la desea en su corazón y la llama para adulterar, sabiendo que tenía un marido, ¿sí? Y ese fue el problema, esa fue la crisis de David. Y David después recibe la amonestación de Natán, ¿sí? Y después de eso recién escribe el Salmo 51 como su salmo de lamento. Pero ¿cuánto tiempo estuvo David en el problema? ¿Cuánto tiempo estuvo acá abajo? Por lo menos un año, ¿sí? Él escribe el salmo de lamento pidiendo perdón a Dios, arrepintiéndose. ¿Y cuál fue la salvación de Dios? El perdón.
el perdón de su pecado. Y entonces él escribe el Salmo 32 para hablar como un testimonio de que Dios le perdonó. Él pasó este problema, su pecado no confesaba, entonces le dolía todo su cuerpo, sus huesos. No sabemos si es literal o figurativamente que dice eso, pero sentía una carga muy grande hasta que Dios le perdonó. Entonces, este mismo círculo se puede dar en nuestra vida también, ¿sí? Nosotros podemos estar en un momento de nuestra vida donde tenemos paz, donde tenemos buenas relaciones, donde vemos que parece que está yendo todo bien, pero en algún momento va a venir un enemigo. Puede ser el pecado, que caemos en el pecado. Puede ser un enemigo que nos molesta, una persona, ¿sí? Puede ser también los demonios, ¿sí? Una actividad espiritual fuerte. Pero va a haber un momento donde vamos a caer acá en un periodo de lamento, en un periodo de desesperación. Y ahí tienen que venir los salmos de lamento. Ahí nosotros tenemos que encontrar en los salmos de lamento justamente la vitalidad que nosotros necesitamos. Porque los salmos de lamento pasan del dolor, de la pena, del miedo, ¿sí? Pasan a lo que es la confianza, ¿sí? La alabanza, las promesas para agradecer. Los salmos de lamento son esos que nos ayudan a llevar, a canalizar todo lo negativo que tenemos hacia Dios. Porque a veces nosotros pensamos, y hay un tabú en el ambiente cristiano de que nosotros no podemos enojarnos con Dios. Si yo leo los salmos de lamento, veo que los salmistas se quejan contra Dios, se enojan contra Dios, pero ellos lo que están haciendo es canalizar todo ese sentimiento negativo que tienen hacia Dios. ¿Sí? Porque si no, si nosotros no lo canalizamos hacia Dios, vamos a disparar contra nuestro prójimo, contra nuestra familia, contra nuestro hermano e incluso contra nosotros mismos. A algún lado tiene que salir eso negativo. Los salmos de lamento nos ayudan a hacer esa transición de lo negativo a la confianza en Dios nuevamente. Los salmos de lamento vamos a encontrar estas cosas, ¿sí? Ayuda a Dios, un pedido claro de ayuda, queja ante Dios. A veces describen su problema, a veces piden condenación para los malvados o para el enemigo. A veces, muy raras veces, hablan de la defensa de su inocencia o confiesan pecado. Y a veces también, esto siempre pasa, afirman la confianza, nos quieren ayudar a pasar del lamento, la queja, a la confianza nuevamente en Dios. Y esto lo podemos ver en cada salmo. Miren acá, les voy a mostrar nomás rápidamente que ustedes mismos pueden hacer este ejercicio. Si yo les pregunto dónde hay pedido de ayuda acá, van a encontrar ahí donde hay pedido de ayuda. Señor mío, Dios mío, respóndeme. Queja, versículos 1 y 2. ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Afirmación de confianza, yo confío en tu gran amor. ¿Sí? Y hay promesas de alabar. ¿Sí? Señor, te cantaré salmos porque tú siempre buscas mi bien. Miren, ahí está. Lo pueden poner con colorcitos para poder resaltar mejor. Esto ayuda visualmente, por lo menos a mis estudiantes. Y es interesante que en este salmo que elegí demuestra, incluso tenemos queja contra Dios, contra el mismo salmista y contra los enemigos. Acá están todos los participantes de un salmo. Está Dios, está el enemigo y está el salmista, ¿sí? Y es muy interesante cómo vemos que al final él pasa de la queja del problema hacia el pedido de ayuda y hacia la confianza en Dios. Y al final él habla de razones para alabar en el futuro. Esto es algo que ustedes lo pueden hacer con cualquier salmo. Y miren este salmo. Este es el Salmo 3. El Salmo 3 es un salmo que David escribió cuando estaba huyendo de su hijo Absalón. Y él dice, muchos enemigos se levantan contra mí. ¿Sí? Parece que esa ya es la descripción de su queja, de su problema. Muchos dicen, Dios no lo salvará.
¿sí? Pero tú eres mi escudo, Señor, afirma confianza. Tú levantas mi cabeza, afirma confianza. Miren acá abajo, levántate, Señor, sálvame, pedido de ayuda. Tú golpearás a todos mis enemigos en la quijada. Tú les romperás los dientes a los malvados, ¿sí? Condenación. Entonces vemos ahí que hay queja, hay afirmaciones de confianza, todo lo que está en color púrpura. Hay también pedido de ayuda y parece que este es el clímax. Levántate, Señor, sálvame. ¿Sí? Incluso David está usando los mismos verbos que sus enemigos usan contra él para pedirle ayuda a Dios. Muchos se levantan contra él le dice a Dios, levántate. Muchos dicen que Dios no lo salvará, él le dice a Dios, sálvame. ¿Y por qué puse este salmo? Para poder ejemplificar mejor lo que es nuestra llave hermenéutica por el versículo 7. ¿Qué pasa en el versículo 7? Los verbos golpear y romper parece que en las versiones se puso de distintas maneras. Hay algunas versiones que pusieron en forma imperativa. Por ejemplo, la versión Reina Valera contemporánea, nueva traducción viviente, ponen como si fuera una orden. Golpea a mis enemigos, rómpeles los dientes. Hay algunas versiones que ponen en pasado, como por ejemplo, eh, alguna versión, creo que es la Reina Valera 1960, que pone, porque tú golpeaste a mis enemigos, tú rompiste los dientes de los malvados. Y la única versión que yo encontré en español que pone en futuro es Dios habla hoy. Tú golpearás a mis enemigos, tú romperás los dientes de los malvados. Si yo aplico mi llave hermenéutica, si yo aplico mi llave hermenéutica, ¿cómo tengo que traducir la salvación de Dios? ¿En pasado, en presente o en futuro? Si yo aplico mi llave hermenéutica en un salmo de lamento, la salvación de Dios tiene que venir en futuro, ¿sí? Y la crisis está en tiempo presente. Y eso claramente se ve en el salmo. Entonces, ven, ustedes pueden tomar esta llave hermenéutica y aplicarlo a cualquier salmo. Y ustedes tienen que tratar de ubicar el salmo en este círculo. ¿Será que es un salmo de alabanza? Entonces está acá, en Shalom. ¿Es un salmo de lamento? Entonces está acá abajo. Problemas en tiempo presente, salvación en tiempo futuro. ¿O es un salmo de gratitud? Problemas en tiempo pasado y salvación de Dios en tiempo pasado. Ya lo cuento como un testimonio. Y la pregunta con la que quiero dejarte es, ¿en qué etapa del estado de Shalom se encuentra tu vida hoy? Porque esta misma llave hermenéutica que yo te estoy mostrando no es solamente para aplicar a los salmos, es también para aplicar a la vida de cada uno. Porque como dije hace rato, nosotros nos vemos reflejados en los salmos. Y este es mi consejo. Cuando vos estás en un tiempo de shalom, aprovecha y reflexiona en los salmos de alabanza, reflexiona en los salmos de sabiduría, en los salmos de confianza. Orá también con este mismo espíritu de estos salmos. Cuando vos estás en un problema, pedile ayuda a Dios. Búscale, ¿sí? Pedí su salvación. Trata de descargarte con Él, descargar todas tus emociones negativas y buscar su salvación. Y cuando Dios ya te salvó, da testimonio de su salvación porque eso le va a ayudar a otros. Contá cómo fue tu problema y cómo Dios te salvó, así como se hace en los salmos de gratitud. Esta fue la llave hermenéutica que hoy les dejo para poder entender mejor el libro de los Salmos. Pueden seguirme en mis redes sociales, los idiomas de la Biblia, donde justamente voy a seguir compartiendo cápsulas acerca de Salmos y de otros libros del Antiguo Testamento para poderlos entender mejor en nuestro contexto. Muchas gracias. Listo, muchas gracias, profesor José Oviedo. Qué bendición escucharte.
mucho que analizar. Antes de entrar a las preguntas, te voy a robar 2 minutitos, por favor. Si me ayudas rápidamente, amigo ahí, Ronald. Para hablarles un poquito de una de las propuestas editoriales que tenemos con nuestras Biblias de estudio. La Biblia de la Predicación, me atrevería yo a decir ya un clásico, que además hay que decirlo, está comentada, los bosquejos por uno de nuestros panelistas, más asiduos, uno de los profesores del campus bíblico, y que además de la información que ustedes pueden ver ahí, en cuanto al contenido, debo decir que para la gente que se quiere introducir en el tema de la homilética, del armado, de los sermones, esta Biblia trae un manual básico, ¿no? Donde define predicación, donde analiza los aspectos importantes a considerar en la elaboración de un sermón, y trae varios modelos de sermones intercalados a lo largo de toda la Biblia, incluidos, por ejemplo, el Pentateuco, los históricos, los textos legales y los salmos. Hace un análisis muy interesante pensando en el tema que nos han expuesto respecto a la riqueza literaria y contexto de cada uno de estos himnos, de cada uno de estos cantos, ¿no? Algunos artículos explicativos sobre cómo abarcar diferentes tipos de sermones, cómo predicar desde la perspectiva de Jesús, las historias de los milagros, epístolas, cartas universales, paulinas, cómo abordar el Apocalipsis y algunos conceptos por ahí de homilética que hacen que a la par de los más de 1600 bosquejos que están intercalados en la Biblia, pues permitan tener una referencia para ir armando los sermones, ¿no? Entonces, una buena herramienta que les recomendamos. Y ahora sí, muchas gracias, profesor José. Vamos a entrar de lleno en las preguntas. Como siempre he dicho, buscamos de alguna manera, pues darle prioridad a las que están relacionadas con el tema, las que no han sido respondidas durante la disertación, y buscar de alguna manera unir en una o dos preguntas varias que nos han ido escribiendo de la misma línea. Y una muy recurrente. Decía Lutero que los salmos no se dirigen solo a Dios, ¿no? Sino que son, lo estoy parafraseando, una voz del Evangelio. La palabra buena de Dios dirigida al pueblo fiel, en la que Dios hace oír su lenguaje soberano a una comunidad, en un contexto, una necesidad específica, guiándolo a las alturas de la celebración, de la alabanza, decía Lutero. Y esto creo que es muy fácil entender y percibir cuando nos encontramos con salmos conocidos, como el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, esta paz perfecta que provee Dios, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando nos encontramos con expresiones como cuando desde la cautividad en Babilonia, se me viene ahorita el ejemplo, el salmista dice, bienaventurado el que tome a sus niños pequeños, los niños de Babilonia, y los estrelle contra la roca, les deshagan la cabeza? Es crudo, ¿no? Dos preguntas en uno. ¿Cómo identificar la voz de Dios aún en esta expresión que está dentro de nuestro canon, hay que decirlo? ¿Y cómo interpretar este tipo de expresiones con una alta carga emocional, con una lectura que nos permite identificar el acontecer de Cristo, que nos guía a una experiencia con Cristo? Excelente, muchas gracias por la pregunta. Gracias por formularla tan bien también, porque dio todo el contexto ahí para la pregunta. Sí, yo concuerdo totalmente con Lutero, suscribo. Los salmos nos tienen que llevar a ese estado de devoción con Dios, ese estado de alabanza, ¿sí? Pero muchas veces la situación no es así. Y es lo que veíamos en el círculo que yo les mostré, que muchas veces nosotros estamos en la parte de abajo del círculo. Y muchas veces podemos estar ahí años, ¿sí? Al rey David yo les mostré una situación de su vida. Le mantuvo un año ahí abajo. Hasta que él por fin hizo clic y dijo, tengo que volver a Dios. Tengo que pedir perdón, tengo que lamentarme y tengo que pedirle su salvación. Ese texto que el hermano mencionó es un texto un poco complicado, ¿sí? Porque parece no concordar con el Jesús pacifista que tenemos en el Nuevo Testamento. Pero se entiende en primer lugar que el salmista estaba explicando sus sentimientos. Así como yo dije, los salmos de lamento son canales para poder expresar nuestras emociones negativas. No piensen, hermanos, que ustedes no se pueden enojar con nadie. El enojo es una emoción. Pablo mismo decía, airaos, pero no pequéis, ¿sí? Los salmistas estaban en esa fase de airaos y se nota que estaba bastante enojado.
pero incluso con Dios a veces también podemos enojarnos y descargarnos con Él. ¿Para qué? Para volver a la confianza, porque tenemos que sacar por algún lado. Y yo te digo, hermano, Dios es lo suficientemente grande para lidiar con tu enojo. No se va a ofender porque te enojaste con Él o porque le das una queja. En segundo lugar, el salmista estaba describiendo lo que los propios babilonios hicieron contra los pueblos que ellos conquistaron. El método de conquista en ese tiempo justamente era estrellar a los niños pequeños contra rocas, tirarlos por el suelo para que no se levanten nuevos soldados, ¿sí? O sea, los niños varones especialmente eran tirados por las rocas, golpeados. Entonces cuando el salmista dice, bienaventurados los que golpean sus niños contra las rocas, está diciendo en otras palabras, Señor, que a ellos les pase lo mismo que ellos nos hicieron a nosotros. Es una expresión totalmente natural también del ser humano. Pero ¿qué es lo interesante acá? Que David está dejando, o que el salmista está dejando la venganza en manos de Dios, no en nuestras manos, ¿sí? Él está diciendo, Señor, tú toma en cuenta lo que estas personas hicieron y devuélvele, Señor, así como ellos hicieron, ¿sí? Y de esa manera el salmista saca todas esas emociones negativas y vuelve a confiar en Dios y vuelve a restaurar esa relación que tenía. Listo, muchas gracias, profesor. La respuesta me guía a otra pregunta que teníamos aquí planteada sobre lecturas pastorales de los salmos. Y más allá de eso, hablaría yo de esta aceptación de parte de Dios de expresar emociones como el enojo. Walter Brueggemann, ¿no? Documenta la idea de que la gran mayoría de los salmos derivan o responden a una lamentación, decía él. El salmo expresa la dinámica básica de la fe en Dios, que va desde la profunda alineación, la aceptación de su voluntad, hasta la profunda confianza y gratitud después de una experiencia adversa, decía él, ¿no? Una experiencia con Dios desde una situación específica, muchas veces adversa. La pregunta sería, ¿cómo identificar cuáles serían en síntesis estas claves hermenéuticas, estas llaves hermenéuticas, para leer los salmos en clave pastoral y establecer desde ahí una línea de consejería de acuerdo al acontecer de Cristo? Excelente. Primeramente, yo les diría que apliquen esta llave hermenéutica al salmo que están leyendo. Ustedes, dependiendo de la persona a la que van a aconsejar, dependiendo de la persona con la que van a tratar, tienen que ver en qué punto del círculo de Shalom está esa persona. Normalmente cuando una persona acude por consejo está ahí abajo, está en medio de un problema. Entonces como pastores, como líderes, nosotros tenemos que ayudarle a esa persona a que vuelva a confiar en Dios. Ese es el propósito de la consejería. Entonces, primeramente, identificar eso. En segundo lugar, tomar el texto bíblico también en su contexto, buscar esos salmos con los cuales yo puedo identificarme y hacer que la persona también lea esos salmos para poder de alguna manera encontrar ese mismo camino que tuvieron los salmistas. Y algo que yo empecé a practicar con mis estudiantes, y tengo lindos testimonios de esto, es que yo les hice a mis estudiantes que ellos escriban sus propios salmos de lamento. Yo les dije, cuando estén en un problema, así como el salmista, escribí tu problema en tiempo presente. ¿Qué estás pasando? ¿Qué luchas tenés? Escribí, quejate delante de Dios. Después, escribí cómo crees que Dios te salve, ¿sí? Y por último, escribí qué vas a hacer cuando Dios te salve. Entonces, eso ayudó a muchos de mis estudiantes a canalizar esas cosas negativas y al final se encontraban con la salvación de Dios y con la confianza que era el objetivo. Qué gran clave, ¿eh? Qué gran clave que da para analizarla en verdad a detalle y llevarla a la práctica. Vamos a cambiar un poquito de tema. Eh, Salmos, el tema de la alegoría, al momento de interpretar un pasaje bíblico confuso, y ni se diga al abordar la literatura sapiencial, los salmos, ¿no? Un recurso que no es fácil, que tiene sus reglas, que no es en lo absoluto lineal, ¿no? Y que muy fácilmente se puede prestar a conclusiones particulares y muchas veces hay que decirlo, no apegadas al texto bíblico. Pero que también por el otro lado, con lo que nos ha expuesto, nos encontramos con que los salmos son precisamente
percepciones personales de los autores en situaciones muy específicas. La pregunta salta por sí sola. ¿Cómo establecer esta línea, este sano equilibrio, esta balanza, este paralelismo entre la experiencia personal que tiende a la alegoría para sacar una conclusión y a veces con tintes doctrinales y cómo tomar este modelo de experiencia de los salmos como referente también para lectura bíblica? Sí, entiendo la pregunta. Yo no apoyo la alegoría en el Antiguo Testamento. Yo creo que los textos fueron escritos en un contexto específico. Y aunque Jesús usó la alegoría para hablar de Jonás, aunque Pablo usó la alegoría para hablar de Agar y Sara, ellos eran autores bíblicos inspirados por el Espíritu Santo y yo no me puedo comparar con ellos. Los textos bíblicos que nosotros tenemos fueron escritos en un contexto histórico, ¿sí? Y el problema cuando leemos los salmos es que solamente en 13 salmos tenemos ahí en el título exactamente cuál fue el momento histórico donde se escribió. El resto de los 147 poemas que tenemos son salmos que se sabe que escribieron reyes como David, Salomón, levitas como Asaf, ¿sí? Y entre otros, hay un salmo de Moisés también. Entonces, no vamos a encontrar un título que diga, esto David escribió una mañana que estaba reflexionando sobre el amor de Dios. No. Pero por eso yo les di esta herramienta hoy. Dentro de esa llave hermenéutica ustedes pueden encontrar ese contexto histórico. Capaz no van a encontrar la situación exacta que estaba pasando, pero van a encontrar el contexto espiritual donde estaba el salmista. Si él escribe un salmo de alabanza, de sabiduría o de confianza, él estaba en un contexto de reflexión, en un contexto donde no tenía conflictos puntuales de los cuales quería tratar. Si él está en un salmo de lamento, tenemos el contexto de que él está en un problema. Ese es nuestro contexto, ¿sí? Y entonces ahí, por ejemplo, yo voy con algunos líderes de alabanza que me toman un versículo de un salmo de lamento que parece muy lindo. Confío en el Señor, mi Dios, que es grande. Y el siguiente texto dice, pero rómpele la cabeza a los impíos, Señor, ¿verdad? Entonces medio que a veces no va de la mano eso para decir, alégrense hermanos para alabar al Señor. Veamos el contexto. Al leer el Salmo, tratemos de ubicarlo en el círculo hermenéutico y de esa manera vamos a obtener ese contexto histórico que capaz nos falta. Otra sugerencia es busquen pistas en el poema. En mi presentación, yo les mostré el Salmo 32 y el Salmo 32 no tiene un título, pero yo lo asocié directamente con el Salmo 51. ¿Y por qué lo asocié? Porque dentro del poema hay pistas que me llevan a ese salmo. David usa exactamente las mismas palabras que usa en el Salmo 51 para describir su pecado. Habla de un periodo de silencio que le consumió. Y después, al leer la historia en Samuel, yo ya identifico cuál es la etapa que David estaba pasando. Fue ese año que él no le contó a nadie de su pecado y que él estaba como si nada en su templo. Gracias al Salmo 32, yo sé que él estaba pasando muy mal, pero que después vino el perdón de Dios, ¿verdad? Entonces, muchas veces de esa manera podemos encontrar el contexto. No usen la alegoría como un recurso de interpretación, solamente como un recurso ilustrativo, o sea, para ilustrar un punto, pero no como un recurso de interpretación. Correcto. Gracias, profesor. No me gusta decir esto, pero casi siempre lo tengo que decir. El tiempo nos ha comido. Pero quiero una cuarta pregunta, me voy a permitir, para, pues insisto, tratar de abarcar la mayor cantidad de las preguntas que nos han hecho llegar. Y como siempre, una disculpa a los hermanos que ya no alcanzamos a darle voz, ¿no? Los salmos como literatura, perdón, subversiva de la cultura dominante, ¿no? Y de la cultura, mejor dicho, dominada, que busca salir de las tinieblas, ¿no? Y que lo hacen apuntando muchas veces a una esperanza mesiánica, ¿no? Mm. Esta expectativa de la cultura judía de que va a venir un Mesías con una esperanza liberadora, que hay que decirlo, no siempre pareciera ser exacta con la propuesta que Jesús viene a mostrar, ¿no? En el sentido de que Jesús no es un guerrillero independentista que va a derrocar a Roma,
pero Sí. sí muy alineados con un mensaje absolutamente radical de Jesús en cuanto a a las injusticias y en cuanto a la esperanza. La pregunta sería, ¿cómo lograr, si es que esto es válido, equilibrar por un lado ese aire de inconformidad, ese clamor de justicia, muchas veces tan radical como ya lo expresó usted, con la narrativa de los evangelios? Y Ujú. cómo alinear esta situación ante la realidad que hoy se vive con muchos gobiernos opresores, hay que decirlo, ¿no? Con un discurso terrible desde el norte, ¿no? Sin caer en un exceso de insubordinación o violencia, como los que se han dado, se dieron apenas en nombre de Dios, ¿no? Y se están dando en Palestina en nombre de Dios, pero sin perder otra vez de lado este mensaje de justicia tan radical que Jesús viene a establecer. Muy bien, es algo bastante complejo de hacer, pero yo siempre me ataño a lo que Jesús vivió, el modelo de vida que Él nos dejó. Fue un modelo de vida de paz, ¿sí? Él no trajo la espada. Bien explicó en su pregunta que muchos de los que leyeron o crecieron en el ambiente del Antiguo Testamento esperaban un revolucionario, alguien que acabe de una vez con el imperio. Y vemos que ese no fue el camino de Jesús. Jesús trajo un mensaje igual que sí dividió a las personas y ese mensaje, sí, es el que hoy nosotros tenemos que seguir pregonando, el mensaje del evangelio. Más que luchar por las injusticias, sí, que muchas veces el cristiano, sí, tiene un conflicto. Yo no apoyo muchas de las políticas progresistas que hoy hay en nuestros países en Latinoamérica, por ejemplo. Pero yo no soy partidario de irme, por ejemplo, a protestar ahí al gobierno tirando cosas, ¿sí? Más bien yo soy partidario de protestar con el Evangelio, con la verdad del Evangelio, y seguir hablando de Jesucristo y seguir hablando de su mensaje. Jesús trajo un mensaje revolucionario, ¿sí? Aunque él no fue un revolucionario. Y ese mensaje venía amparado por los salmos. Para la persona que hizo esta pregunta, yo le invito a que lea esos salmos sobre el Mesías, Salmos 2, Salmo 22, Salmo 110, ¿sí? Y va a empezar a hilar de una manera cuál era el propósito de ese Mesías. Y quiero cerrar con esto. Jesús, incluso cuando estaba en la agonía de la cruz, pensó en los salmos. Elí, Elí, lama sabactaní, dijo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él empezó a recitar el Salmo 22. Si ustedes van al Salmo 22, él empieza a relatar ese salmo. ¿Y qué es lo lindo? Que en ese salmo habla de cómo el Mesías iba a morir, ¿sí? Se describe de alguna forma las mismas cosas que Jesús pasó. Pusieron sus vestidos, tiraron suerte por sus vestidos. ¿Y qué es lo más interesante? Que decía que se iban a traspasar sus manos y sus pies. Y saben que eso David escribió 1000 años antes de Cristo. ¿Y saben cuándo se inventó la crucifixión como método de ejecución? Recién tenemos registros históricos desde el 400 antes de Cristo. O sea, antes siquiera que exista registros históricos de ejecución por medio de cruz, ya los salmos hablaban de cómo el Mesías iba a morir, ¿sí? Entonces, no, los salmos no retratan solamente la imagen de un revolucionario, también retratan esa imagen de siervo sufriente, de cordero que iba a venir a morir por nuestros pecados. Pues listo, profesor José Oviedo, qué placer escucharle y conocerle. Muchas gracias por esta panorama bíblico, histórico, teológico, contextual, etimológico, pastoral que nos ha dado, muy enriquecedor. Siempre será más que bienvenido, es su casa este espacio y pues le abrazamos a nombre de las diferentes sociedades bíblicas, la confraternidad que hace Recording stopped. posible este proyecto. Esperamos que más adelante volvamos a tenerle y con esto cerramos la participación de la exposición. Vamos con Gustavo Duarte. Adelante, Gustavo, para anuncios finales. Que el Señor les bendiga. Gracias, Abraham. Bueno, antes de concluir, una vez más agradecer al profesor José por su palestra excepcional. Aprendimos mucho, creo. Quiero dar los nombres de los que han ganado sus premios.
De Perú le tenemos a Germán Robles, de Guatemala, Sonia González, Colombia, Luisa Fernández Uribe, de Bolivia, Isaac Álvarez, de México, Sándara Ramírez, Panamá, Irene Walker, Paraguay, Marcelo Cabrera. Una vez más queremos agradecer a todos los que nos han acompañado en este webinar y no sé si Rolando tiene la presentación del próximo, al cual ya les extendemos la invitación para el próximo viernes 30 de mayo, urgencia profética en el Antiguo Testamento. Otro tema bastante interesante al cual estaremos participando y aprendiendo algo más. Me quiero despedir con una oración, darle gracias al Señor una vez más porque nos ha permitido participar de este webinar por las enseñanzas del profesor José y que nos ayude, nos guíe a través del Espíritu Santo a poner en práctica esta llave que hemos aprendido hoy. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. También queremos invitar a que abran sus micrófonos y para poder saludar y despedirse del profesor José. Muchas Buenas gracias, noches. profe. Bendiciones. Bendiciones, profesor. Gracias. Bendiciones. Enseñanzas. de Chile. Bendiciones. Perú. Bendiciones. Bendiciones. Excelente exposición. Bendiciones desde Perú. Muy linda la exposición, Bendiciones. hermano. Perú. Bendiciones. Hermanos. Bendiciones desde Gracias, gracias. Bendiciones. Dios les bendiga. A todos. Bendiciones para todos, hermanos de todos los hermanos. Gracias de Colombia. Desde Perú, Desde Colombia. muchísimas gracias. Para todos.